7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la candidata vicepresidencial por la Alianza Actuemos 823. Hemos leído el plan de trabajo y queremos conocer cómo ve este proceso doña Erika Paredes, partiendo de un hecho. Cuando se salta a la arena política, están expuestos a la crítica y también a asumir los hechos positivos. ¿Cómo podría resumir quién es Erika Paredes, hoy compañera de fórmula en el binomio presidencial-vicepresidencial Otto Sonnenhösner, Erika Paredes? Buen día. Buen día, Miguel, qué gusto saludarte y bueno, muy feliz de estar aquí. Lo podemos reducir rápidamente. Soy una mujer cuencana, una mujer de una familia trabajadora, una mujer de familia de artesanos. Mi padre es de Quito, mis abuelos son de Quito. ¿Y qué aporto aquí? Yo tengo una formación de más de 15 años trabajando en servicio público, en administración pública, en Ecuador y en Naciones Unidas. Me he formado en todo lo que es administración pública, desarrollo. Entonces, esto es algo que llevo haciendo toda mi vida, en donde ya he logrado resultados muy importantes, tanto en Ecuador como en América Latina, para beneficiando a más de 100 millones de personas. Entonces, lo que queremos volver a hacer con Otto es algo que ya hemos hecho, servir un país con conocimiento, con honestidad, con humildad, pero sobre todo con conocimiento, porque el periodo en el que vamos a estar liderando el país es un periodo corto, son 15 meses que vamos a estar trabajando. Mucha gente dice, bueno, ¿qué se puede hacer en 15 meses? Yo lo que les digo, en 15 meses se puede hacer muchas cosas si las hacemos bien. Bien, antes de pasar a los temas que deberán asumir la responsabilidad, seguramente desde noviembre próximo, hemos leído, usted esos 15 años de servicio público, estuvo también directa o indirectamente contribuyendo en el gobierno de Rafael Correa. Yo trabajé como una servidora pública. Yo soy una persona, un ambientalista, una experta en temas ambientales. Entonces, como muchas de las mujeres, de los jóvenes que soñamos en cuidar este planeta, yo serví para la iniciativa Yasuní Tete. Justamente me encargaba ahí de la parte de la gestión de fondos como una técnica, y la iniciativa Yasuní Tete se dio en época que se fue, pero uno lo primero que hace es servir a su país. Yo no estoy afiliada a ningún partido, nunca me he afiliado a un partido político, es la primera vez que participo en política, y participo porque veo que hemos dejado este espacio vacío tanto tiempo para que gente mediocre nos gobierne, que decido dar ese paso adelante, pero yo he sido una técnica en el gobierno. Bien, vamos con los desafíos de llegar a la vicepresidencia de la República. ¿Qué papel y cómo piensa cumplir las tareas que le delegue el presidente Sonnenhösner de triunfar en las próximas elecciones? Otto y yo somos un equipo de trabajo porque el tiempo que tenemos es corto, entonces tenemos que avanzar en doble carril. Los dos somos un equipo, pero además de nosotros tenemos grandes colaboradores y expertos que saben de administración pública, que conocen el país, que no solo están en Quito, en Guayaquil, sino que conocen todas las esquinas y parroquias de este país, lo cual es fundamental, porque si uno no conoce el país no puede hacer las cosas bien. El otro tema, siempre lo digo, las mujeres no somos un llavero, las mujeres no somos una decoración, las mujeres estamos capacitadas, y yo estoy capacitada y tengo la experiencia para liderar y servir este país. Los temas principales que voy a estar trabajando es algo que hoy en día es fundamental, es cómo fomentar el empleo para las jóvenes. Yo lo que digo, jóvenes al poder. ¿Por qué? Porque los jóvenes somos la columna vertebral de este país, y hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, tenemos que subirnos de ese tren y ir para arriba. Entonces, vamos a trabajar creando empresas públicas de tecnología para que los jóvenes nos ayuden a diseñar aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación para que en el IES, en lugar de esperar 6, 8 meses a que nos den una cita, que nos ayuden mejorando el sistema y decir cómo damos un mejor servicio a los ecuatorianos. Voy a trabajar en otro tema que es fundamental, que es cómo atraer nuevos recursos al Ecuador, nuevos recursos ambientales.
Como te decía, serví en las Naciones Unidas, en la ONU por más de 10 años y ahí les logré movilizar, traer nuevos dineros por más de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe, y con eso construimos hospitales en una decena de países, compramos medicamentos, licitamos, por ejemplo, el Tren Maya en México, carreteras en Costa Rica. Entonces es algo que conozco bien y que el Ecuador necesita actualmente recursos. Un tercer tema es el tema de recuperar la salud pública que hoy día ha sido secuestrada. Es lo que yo digo, porque por donde vamos, o no hay medicinas, o no hay turnos, o simplemente no les queda opción que tomar paracetamol, porque es lo único que están recetando hoy en día. Entonces voy a trabajar en compras de medicamentos libres de corrupción, porque es algo que ya lo he hecho, compras limpias, y también para que la medicina llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Porque de nada sirve que compremos la medicina y que se quede en una bodega en la cabecera cantonal, tiene que llegar hasta la última milla, hasta la última parroquia. Entonces, esos son temas fundamentales en los que voy a estar trabajando. Hay un poco más, pero sé que nuestro tiempo es corto, así que lo resumo por ahí. Claro, suena bien, le digo, el hablar de la entrega oportuna de medicamentos, la atención oportuna en salud pública o en el seguro social. Sin embargo, esto pasa por una reforma integral, que no sea solo la adquisición de fármacos, la agilización de procesos con un sistema renovado. Esto es parte de una reforma integral y al menos en dos sectores básicos y fundamentales. La salud pública ha tocado usted y el otro la educación. Si no tenemos una educación de calidad, no soñemos, no engañemos al país que vamos a salir adelante con un desarrollo, como lo han hecho países pequeños, países debidamente sustentados que iniciaron procesos, Finlandia o Singapur. ¿Cómo lograr una reforma integral? Al menos sentar las bases para esos cambios. Hay que empezar, yo digo, por el inicio. Hay reformas estructurales que se deben hacer, pero hay acciones puntuales que simplemente se hacen bien. Por ejemplo, compra de medicamentos, compra de todo lo que es equipamiento médico, equipamiento de las escuelas. Por ejemplo, queremos dar una computadora para cada niño en las escuelas rurales, sobre todo, y conectadas al Internet. Para hacer esas compras no se necesita hacer una reforma, lo que se necesita es comprar bien, hacer unas bases de licitación en donde no tengamos margen a que ahí pongan con nombre y apellido a la empresa que quieran contratar. Entonces empieza por hacer las cosas bien. Por ejemplo, en compra de medicamentos, yo trabajé comprando medicamentos en Guatemala, en México y en Honduras, y ahí les logramos ahorrar 600 millones de dólares. 600 millones de dólares era el dinero de la corrupción, o a veces es el dinero de lo que yo siempre digo, un funcionario público que no está capacitado es un funcionario público corrupto, porque lo que hace es que un proceso no funcione bien. Entonces, a veces no necesariamente es la reforma, sino tener gente capacitada, con experiencia manejando el gobierno. Ahora, el otro tema que tú dices para mí es fundamental, la educación. ¿Cómo un niño de una escuela rural, cómo un niño de una escuela fiscal puede competir con un niño, con una niña de una escuela pública si no tiene igualdad de oportunidades, si su educación no fue buena, si no está hablando inglés, si no tiene acceso a una computadora, si no tiene acceso a Internet? Entonces, partimos desde un punto en donde las condiciones ya no son las mismas. Entonces, ¿qué futuro le damos a la educación en donde solo hay un grupo pequeño que se va privilegiando y nos quedamos en una educación arcaica? Entonces, empezamos con acciones inmediatas y Miguel, sí, dejando las bases para una reforma de largo plazo, porque la educación uno invierte mucho y no es algo que lo ves inmediatamente, ¿no? Eso no es un proceso político, pero se tiene que hacer porque uno tiene que gobernar para esta y futuras generaciones y no por una elección política. Bien, de llegar al poder en noviembre, seguramente no se puede vaticinar una fecha exacta, pero por las determinaciones de los técnicos y los científicos, se viene el fenómeno del Niño. Lo que no se sabe es el impacto de la naturaleza, si será leve, moderado o fuerte. ¿Cómo piensan afrontar? ¿Están trabajando ya en campaña
frente al fenómeno del Niño? ¿Cómo piensan recibir esto y actuar? Fenómeno natural de este tipo y he trabajado ya mucho en el Caribe, en donde tenemos muchos huracanes, o en Haití en la reconstrucción de terremoto. Tiene dos fases. Una, la fase en la que estamos hoy en día, es la actual, en la que el gobierno actual tiene que invertir de manera inmediata y lo está haciendo de manera muy lenta, en tener hospitales móviles, en que los drenajes estén listos. Necesitamos albergues para nuestras personas, necesitamos un sistema de alarma ya inmediato. Esa es la parte preventiva que se tiene que hacer en este momento. Cuando Otto y yo asumamos el liderazgo de este país, el agua ya va a estar por el cuello. Esperemos que no, porque el niño está tomando ciertos cursos, la naturaleza es impredecible, pero digamos, en el peor escenario, el agua está hasta el cuello. Nosotros llegamos ya en un momento en el que tenemos que trabajar para la reconstrucción, para la reparación de todas esas zonas. Recordemos que después del petróleo, nuestra costa y los productos de ahí son la segunda exportación más grande del Ecuador. Entonces estamos hablando de un golpe directo a la economía, pero directo al empleo de tantas familias que comemos de ahí, que mantienen el país. Entonces, como lo estamos viendo con otros, se requiere una inversión que estará entre los 3.000 y 5.000 millones de dólares. Estamos ya viendo un plan de financiamiento internacional con agencias de cooperación internacional y siempre con países amigos que nos han estado apoyando. Es algo que ya nos estamos preparando y también es algo en lo que ya tenemos conocimiento, ¿no? Porque en 15 meses uno no tiene tiempo para improvisar, para aprender, para decir, ¿será que se hace así? No, hay que llegar y hacer las acciones concretas. Claro, por eso le decía cómo están articulándose para enfrentar este fenómeno natural que pudiera devenir en un desastre económico, social, como ya dejara los años 82, 83 o 97, 98, no así 2015, 2016. ¿Están preparados con los equipos? ¿Van a coordinar con la actual administración que ya hizo un plan de acción? Nosotros estamos informados al día a día de lo que está pasando, de lo que se está publicando en cuanto a esta administración. Tenemos nuestros equipos que están en las provincias que van a ser más afectadas, verificando, viendo cómo está el análisis, porque si no estamos ahí in situ, no sabemos cómo esto se va a hacer. Entonces estamos ya con ese termómetro y sobre todo ya tomando las medidas. Conocemos cuál es la economía de la zona, conocemos cuál es la distribución de las familias. Entonces, en base a eso estamos ya trabajando en un plan más aterrizado, que es lo fundamental que tenemos que hacer el día de hoy. Hay otro tema fundamental entre los tantos para asumir en el país. ¿Cómo piensa el binomio presidencial-vicepresidencial Otto Sonnenhösner, Erika Paredes, afrontar la crisis estructural del seguro social ecuatoriano? Hoy hay un informe para al menos sentar las bases para un cambio en el sistema de pensiones. ¿Cómo piensan hacer y enfrentar el desafío del seguro social? El desafío del seguro social es un desafío muy grande, pero es un desafío al que tenemos que hacerle frente, porque el IES es una institución en donde la mayor parte de los ecuatorianos estamos aportando, es el corazón de nuestro país, es en donde accedemos a los recursos de salud, en donde esperamos tener una buena atención. Eso es una prioridad para nosotros. Se tiene que empezar arreglando las cosas casa adentro también. Hay un sobreprecio enorme en compras de medicamentos, hay mafias que también adentro, o sea, hay personas, hay grupos que no dejen que el IES funcione. Entonces tenemos que empezar revisando casa adentro cuáles son los temas y las medidas que se pueden hacer. En cuanto al proyecto que está presentado, se lo tiene que revisar, se tiene que ver si este proyecto es adaptable, porque lo que no es justo es que personas que ya hayan trabajado toda su vida, que ya hayan aportado, sin una debida justificación tengan que trabajar para muchos años más. O sea, ahí tenemos que revisar, hay que priorizar sobre todo a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores que nos dieron todos sus años dorados y tenemos que asegurar que los sigamos cuidando porque es la población más vulnerable que tiene el país. Entonces, empezamos desde ordenar la casa con mano firme y también en revisar las reformas. Uno tiene que estudiar bien las propuestas que están ahí porque tienen que ser justas. Miguel, estoy por salir ahorita a la Tacunga.
Casi que si podemos hacer una última preguntita. Me encantaría quedarme más, pero estoy un poquito tarde. Con todo gusto, entendemos las actividades. Díganos cómo piensan afrontar la consulta popular junto con las elecciones del caso del Yasuní. ¿Cuál es su pronunciamiento concreto? Yo soy una ambientalista, trabajé en el Yasuní varios años, estuve la semana pasada en el Yasuní, de hecho estoy llena de picados de mosquitos porque me fue ese paraíso que está rodeado de miles de especies, delfines rosados y una biodiversidad enorme. Hay que entender una realidad, Miguel. Cuando nosotros empezamos la iniciativa Yasuní TT, el parque no estaba perforado. Hoy en día el parque está en pleno proceso de exploración. Hay carreteras, están los oleoductos, las tuberías, están los pozos. Gran parte del daño está hecho. Se puede prevenir el crecimiento, pero hay que entender que el parque está completamente intervenido. Ahora, mi posición es a favor siempre de la naturaleza, a favor siempre de la protección. Entonces, claro, como estamos pero ¿cómo compensar? Pero ¿cómo compensar? Se va a dejar de recibir recursos. Lo que usted dice hace 10 años, una era la realidad cuando se oponían Yasunidos para la explotación. Ese gobierno que les dio la vuelta, que impidió la Corte Constitucional que se dé la consulta popular, al contrario, ese gobierno de la Revolución Ciudadana lo que hizo es fomentar la explotación en una parte del Yasuní. Ahora son otras condiciones. Ya se está explotando. Totalmente diferentes. Y hay recursos que están ingresando a la escuálida a caja fiscal. ¿Cómo compensar eso? Mira, hay dos factores ahí. En primer lugar, el parque, las exportaciones de petróleo al día de hoy son $1.200 millones. Exportaciones. De ahí hay que quitarle los costos de refinamiento, etcétera, etcétera. Nos quedan al país como ingreso anual entre 300 y 400 millones de dólares. ¿Cómo se puede compensar eso? Se puede compensar los primeros años, no para todo el periodo, porque para todo el periodo no se da. Pero hoy existen mecanismos que no existían hace una década, que son los bonos de carbono, los bonos verdes, existen los mecanismos red, que no van a ser suficientes de manera completa, pero que nos pueden ayudar a llenar ese hueco. Eso lo uno. Y lo dos, Miguel, hay que trabajar también en un tema de justicia social. Acabo de llegar del Aguarico, del Tiputini, de donde sale todo ese petróleo. Y uno se imagina que allá de donde sale la riqueza del país hay un gran desarrollo. La realidad es que son 4 comunidades las que se benefician. Y el resto, que tiene que ver toda la explotación, los barcos que suben y bajan trayendo la gasolina, y que les cuesta la gasolina a ellos, sale directo del petróleo, les cuesta entre $4 y $6 la gasolina. Y te voy a decir una cosa que me indigna. Las escuelas ahí se están cayendo. Fue una escuela llena de goteras y los niños en un filito recibiendo las clases. Esa es una cuestión está cayendo. Claro, de atender, ¿no? Hay que atender. Ahora, el canje ya falló. O sea, buena iniciativa, pero ya falló anteriormente. Con esto concluimos. El canje ya falló. Dos cosas. Uno, hay una injusticia en la distribución de los recursos que están saliendo al parque. Si se continúa la explotación, si los ecuatorianos deciden continuar con eso, se tiene que hacer una justicia social en distribución de recursos, porque es injusto lo que está pasando. Dos, la iniciativa cuando empezó antes de su tiempo. La diferencia es esta, Miguel. Hoy en día el mundo entero, y no solo el Ecuador, está luchando contra el cambio climático. Porque el cambio climático nos está afectando. ¿Por qué el niño viene con tanta fuerza y por qué va a venir con mayor frecuencia? Porque hay un cambio climático, un calentamiento global que no lo creamos, pero que nos está afectando. El año pasado Estados Unidos aprobó 2 leyes, cada una por no miles de millones, sino trillones de dólares para la lucha contra el cambio climático. Estos fondos no existían antes y existen hoy. Esa es la diferencia. Bien, muchas gracias. Nos comprometemos a seguir hablando de estos y otros temas de palpitante interés para los ecuatorianos y responder a los cómo piensan afrontar. Muchas gracias a Erika Paredes, compañera de fórmula de Otto Sonnenhösner en la Alianza Actuemos 823. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para analizar la presentación del tercer producto sobre el crimen del general Jorge Gabela. Invitados el doctor Ramiro Román, abogado de la familia del general Gabela, y el doctor Arturo Moscoso, presidente de la comisión que por disposición de la Corte Constitucional investigaran el asesinato del general Gabela. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de